Creo que tu posición es harto conocida, pero quiero repetir la misma pregunta. ¿Estamos indefensos ante un poder ejecutivo que simplemente derogó la Constitución? Y estamos todos calladitos, sin Constitución. Yo estuve pensando bastante, por supuesto, escuché muy atentamente la declaración que tuvo Eusebio en el Senado. Son 13 minutos más o menos, es lo que extractó la parte que a él le correspondió. Vi cómo plantear la cuestión desde el punto de vista de una persona que se maneja en el ámbito del sector privado en su relación con el gobierno. Y el gobierno, en definitiva, está no solamente en manos del Poder Ejecutivo, está también en manos del Poder Legislativo y está también en manos del Poder Judicial. Y una de las cosas que más me interesó realmente de lo que decía el senador es que es hora de que el Congreso debata y discuta estos temas. Porque en definitiva el Ejecutivo ya dio su forma de trabajar los últimos 14 meses. Y el Poder Judicial también ya tiene una forma de plantear la cuestión en los últimos meses. Ambas instituciones son muy partidarias de mantenerse en el marco de las restricciones, analizando su normativa, analizando sus justificaciones, analizando cómo reaccionan ante lo que ocurre. Si hay un lugar donde se va a atacar mejor una cuestión general para darle una solución general, creo que es la del Poder Legislativo. En un programa de radio anterior contigo, con Beto, yo desaconsejaba la judicialización de estos asuntos porque no vamos a tener el alcance, aunque ganemos una acción u otra, no vamos a tener el alcance que se espera. Pero si el Senado como iniciativa o el Congreso en general puede plantear la cuestión y bajarle finalmente las líneas legales al exceso que se está mencionando desde los poderes, desde el Poder Ejecutivo puntualmente, sería espectacular, Enrique, sería espectacular, Eusebio, porque si hay una caja de resonancia del sentir democrático por excelencia es el Congreso. Entonces, ese sería un gran triunfo de una manera discutida, dialogada, debatida, incluyente, con todos los sectores, representativa sobre todo, de darle una solución jurídico-política a través de una ley a esta cadena de excesos que se están viendo en el día a día de la gestión del Ejecutivo. Bueno, coincidimos, ¿verdad? Pero ahí, Eusebio, viene un poquito la cuestión subsiguiente a lo que plantea Manner, ¿verdad? Que es, ocurre que lastimosamente hay una... Voy a usar una expresión que es un poco peligrosa, les pido disculpas, ¿verdad? Pero hay una claudicación intelectual en una parte importante de los propios integrantes del Congreso acerca de que esto se tiene que hacer así porque se hace así en Alemania o se hace así en Chile. Yo pongo estos dos ejemplos porque quiero mencionar dos cositas particulares para obtener tu respuesta, Eusebio, y la tuya, Mane. Alemania, estimados amigos, sí tiene restricciones, pero cuando Merkel quiso hacer esto por decreto hace 4 semanas, le pasaron un memorándum del Tribunal Constitucional y dijeron: señora, usted se va a la cárcel. Y por tanto tuvo que trabajar sobre un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque el artículo 2, última parte de la Constitución de Alemania, estimado amigo, autoriza a suspender derechos por ley. Artículo 2, última parte de Constitución de Alemania. La ley podrá suspender derechos. Esa disposición no está en la Constitución paraguaya. Y Chile, estimado amigo, tiene la Constitución de Pinochet, es la Constitución de una dictadura, donde el Poder Ejecutivo tiene amplísimas facultades que la Constitución paraguaya no tiene. No solo no tiene, prohíbe. Entonces, mi querido Eusebio, acá entramos en una discusión con la gente con la que hay que discutir esto, y termino, perdón por la perorata, porque quería poner el contexto. Donde vos le decís: papá, esto no está en la Constitución, y te salen con el disparate de que no, pero se hace en Alemania y se hace en Chile. Y vos decís: chico, ¿qué hiciste con tu capacidad de pensar?
Y llego hasta ahí porque en el debate que tuviste vos el jueves pasado, yo creo que hubo gente que te expresó esto que te estoy contando. Sí, y en realidad, en el caso de Alemania, ya citaste, ¿verdad? La ley fundamental de Alemania en 1949, los 19 primeros artículos, habla de los derechos y en el artículo segundo, y sobre todo en el artículo 19 dice cuando hay restricciones, obviamente tiene que ser por ley. Y otro caso que citan también es el caso de la Argentina. Pero en la Argentina hay decretos de necesidad y urgencia, que es otro tema, ¿verdad? Entonces, decretos de necesidad y urgencia. Decreto de ley paraguayo, pues. Bueno, que el Paraguay no tiene decretos de necesidad y urgencia, pero se habrá inspirado en la doctrina argentina llamándole decretos COVID. Bueno, la nueva generación de decretos del Paraguay, decretos COVID. Y en el caso de Chile, ya no voy a repetir, y en el caso de España, que citan otro caso, también España autoriza restricción de derechos porque la misma Constitución, en el artículo 116 de su Constitución, establece que una ley orgánica puede restringir derechos porque ellos tienen 3 estados excepcionales: el de alarma, el de excepción y estado de sitio. El de alarma sobre todo, ¿verdad? Y después hay una serie de reglamentaciones que el Paraguay no tiene. Bueno, yo estudio Derecho, soy aficionado al estudio de Derecho, estoy en el Senado y miro también el ambiente político. Mis críticas al principio a Mazzoleni, que era un inepto total desde el principio hasta el final, era prácticamente denostar contra un héroe, hasta que se demostró de que efectivamente era un inepto. Yo lo dije desde febrero del 2020, por una serie de cosas y le sigue. Y por supuesto que su jefe, el presidente Mario Audo, que es el jefe de la administración, es un inepto total. Que no se reúne seguramente ni con su consejo de ministros, ni tiene un consejo de virólogos, etcétera, y no entiende qué es lo que ocurre, entonces dicta decretos restrictivos. Pero estos decretos restrictivos restringen para muchas cosas y beneficia a otros sectores. Ese es el sesgo. No son decretos inocentes. Son decretos que benefician sectores y perjudican a un gran sector. Y el momento en que hubo esos decretos y la pandemia, etcétera, etcétera, era de instalar el miedo. Entonces, o por supuesto que se expidió una ley de emergencia de contenido económico, fiscal, presupuestario, etcétera, pero exclusivamente en esas áreas para el manejo presupuestario, más la posibilidad de utilizar 1.600 millones de dólares adicionales a los establecidos en el presupuesto. Por supuesto que el ministro de Hacienda rápidamente emitió 1.000 millones de dólares en Nueva York, para que tengamos. Y podemos decir que en el mes de marzo del 2020, abril del 2020, estaba todavía el ministerio como tomando las medidas y tenía todos los instrumentos necesarios el presidente de la República y los ministros como para enfrentar con éxito la pandemia. Pero alguien me dice, ¿y cuál es la solución? Y es muy difícil en un régimen presidencialista, cuando el presidente es un inepto.